Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y estamos aquí gracias a la Red de Comunicación Regional. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición. Hoy día tendremos como invitado a Máximo San Román, pero antes de pasar a entrevistar a nuestro invitado del día, hay que hacer siempre una pequeña introducción. Y yo estaba analizando letra por letra, frase por frase, lo que Castillo y su equipo han estado diciendo en los dos debates que hubo, sobre todo en el último debate, el debate en el que Castillo, sus palabras, digamos, han sido muy extrañas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Y entonces yo le pedí a los abogados, a los economistas, a los chicos de la oficina, que hicieran, digamos, una transcripción, ¿no? Una transcripción de las palabras del señor Pedro Castillo, ¿no? Le dije, oigan, por favor, vamos a transcribir literalmente las palabras de Pedro Castillo. O sea, vamos a ver qué dijo así, pero sin interpretaciones, sin quitar una sola coma, sin quitar un solo punto, sin corregir ni una sola palabra. Les quiero dar algunos ejemplos de lo que el señor Pedro Castillo respondía en este debate, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando en un momento le preguntan por la vacunación, ¿no? Por la vacunación, por cómo va a vacunar a la población, ¿no? Él responde con esta frase: cuando alguien se enferma o se enfermaba antes de la pandemia, tiene que todavía buscar una situación burocrática para que llegue al lugar que le corresponde. Ustedes dirán, bueno, claro, José Ignacio, está hablando de que la pandemia, la burocracia y de un lugar. Pero fíjense que no se entiende lo que dice. No se entiende lo que dice, ¿no? Luego, por ejemplo, la misma pregunta dice, vamos a hacer que la ciencia, tecnología, y ¿cómo vacunamos a la gente? Esa es la pregunta, ¿no? Y él responde, vamos a hacer que la ciencia, tecnología y la tecnología no trunque. Y diga y que vengan a decir que las vacunas tienen agua o que la saliva es un desinfectante. Esas son las palabras de Castillo, ¿no? Más ideas de Castillo, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntan por la salud mental, él dice, hay que hacer una cruzada nacional. La palabra cruzada nacional la repitió varias veces, ¿no? No sabemos qué significa una cruzada nacional, que es una marchita con banderas, es la gente saliendo a la calle con pompones. Dice, salud mental, ¿no? Y su respuesta es, hay que hacer una cruzada nacional haciendo un llamado a los profesionales, como los psicólogos, a las personas que tienen que encaminar para superar todo ese problema psicológico mental que tiene, porque si no tratamos eso y vamos a hacer que solamente piensen en el dinero, ¿no? El Estado tiene que estar permanente al lado de la familia. A ver, ¿qué tiene que ver la salud mental con que la gente piense en el dinero? Obviamente la gente está pensando en el dinero porque está pobre. Y Castillo te está diciendo que no solamente pienses en el dinero y que la forma en la que él va a tratar los problemas de salud mental va a ser haciendo una cruzada nacional y llamando a los psicólogos no sabemos para qué, ¿no? Ahora, luego, y puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir. Miren, Keiko Fujimori en un momento le pone una pregunta, ¿no? Le dice, yo he escuchado al candidato Pedro Castillo, estoy leyendo literal por si acaso, yo no estoy acá inventando, no estoy parafraseando, como se dice, no, estoy leyendo la transcripción del debate del señor Castillo. Entonces, Keiko Fujimori dice, yo he escuchado al candidato Pedro Castillo que va a intentar vacunar a todos los peruanos este año. Nosotros tenemos al señor Carlos Neuhaus, que nos ha trazado una ruta, ¿no? De cómo hacerlo. Yo le preguntaría al señor Pedro Castillo, yo le preguntaría cómo piensa implementar, cuántas vacunas al día piensa hacer, en dónde, los peruanos quisiéramos saber. Y Castillo luego dice, sí, gracias a las puertas abiertas de varios países que se han comprometido, no solamente con la vacuna, sino implementar que el Perú no solamente puede estar esperando una pandemia para que recién se preocupe por el pueblo. No sabemos qué dijo con eso. Luego dice,
Es necesario implementar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para que las personas comprometidas en esto y los grandes profesionales, nuestros compañeros compatriotas peruanos, que expertos también que han ido fuera de este país, regresen con esa tecnología. No sabemos a qué se refiere con eso. Luego dice, no podemos mendigar derechos constitucionales y es más allá de ver cómo vamos a hacer la pandemia, o sea, ya ni siquiera ha respondido cómo va a vacunar, no ha respondido nada, y ya se fue más allá, ¿no? Dice, no podemos mendigar derechos constitucionales y es más allá de ver cómo vamos a hacer la pandemia, es necesario la emergencia alimentaria, es necesario la emergencia alimentaria. Es decir, no responde nada, habla de ciencia y tecnología, de los expertos que viven en el extranjero para que vuelvan, y luego dice, es necesario la emergencia alimentaria. Puede llevarle vacuna ahora a la población, pero está ahora con el estómago vacío. Esa será nuestra prioridad. Entonces, señoras y señores, el señor Castillo, en esta respuesta lo que está diciendo, además de que no dice nada, porque no se le entiende, dice que antes que la pandemia está la emergencia alimentaria y hay que darle de comer a la gente y que en verdad pero la vacuna es una segunda prioridad. Eso es lo que está diciendo. Ahora usted, amigo que me está escuchando, o que me está viendo, puede decir, bueno, pues José Ignacio, qué malo que eres, ¿no? Qué malo que eres con el señor Castillo. Él está tratando de decir cosas, pero tú no lo estás entendiendo, hay que interpretarlo. No, espérate. Al presidente del Perú, tú no necesitas ponerle un traductor. Tú al presidente del Perú no necesitas tratar de ordenar sus palabras, que son una sopa de letras, para luego tratar de ver qué quiso decir. La pregunta de la señora Keiko fue muy concreta. ¿Cómo lo piensa implementar? ¿Cuántas vacunas al día piensa hacer? Y la respuesta es, no solamente puede estar esperando una pandemia para que recién se preocupe por el pueblo, es necesario implementar un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Investigación. Nuestros compañeros compatriotas peruanos tienen que volver. No podemos mendigar derechos constitucionales. Pero más allá de la pandemia, es necesario la emergencia. O sea, pareciera como que él va a implementar una emergencia, ¿no?, alimentaria, porque dice, es necesario la emergencia alimentaria. O sea, como que vamos a montar una emergencia alimentaria, parece que estuviera diciendo el señor Castillo. Y fíjense, podría seguir, ¿ah? Y yo me pregunto, y les vuelvo a decir a ustedes, amigos que me están escuchando, que todos somos el pueblo, todos somos el pueblo. Pero entre quienes nos escuchan, quizás hay personas que se sienten más vulnerables, más abandonadas por el Estado, personas que se sienten olvidadas por este Estado que no ha funcionado. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quisieran que su hijo, que su hija, cuando cumplan 25 o 30 años, hable como el señor Castillo? ¿Se dirija a la población con esos enredos, con esas confusiones? No, porque ustedes piensan en sus hijos, y ustedes quieren que sus hijos sean profesionales de éxito, personas bien habladas, personas que entienden, personas que saben responder una pregunta, personas que tienen la capacidad de elaborar un razonamiento lógico ordenado. Y entonces, yo les estoy ahorita poniendo las transcripciones de lo que Castillo dijo en el debate. Y termino con esta pregunta antes de darle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Usted en conciencia le encargaría al gobierno del Perú, creería en alguien como Pedro Castillo con esto que estamos viendo acá? ¿Cree usted que Pedro Castillo, simplemente porque dice que es del pueblo, porque ataca a los ricos, porque le dice que anda sin zapatos por la tierra, porque le dice que es como ustedes, porque dice que él es palabra de profesor, cree que usted simplemente porque él dice eso va a ser capaz de solucionar los problemas del país? Le dejo a esa pregunta para que piense en su voto este 6 de junio. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida al señor Máximo San Román. Señor Máximo San Román, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de saludarlos a ustedes y a todos los televidentes de su importante medio de difusión. Muchas gracias, es un honor tenerlo con nosotros y es un gusto también conocerlo. Estábamos conversando, don Máximo, acerca del debate técnico y queríamos saber su apreciación de este debate. Hay gente que dice, no, a la señora Keiko Fujimori le faltó un poco de fuerza, le faltó ese empuje, como que le dejó pasar muchas cosas a Pedro Castillo, y como que no pudo sacar esa diferencia que la gente esperaba que la señora Keiko Fujimori saque, pero definitivamente el señor Pedro Castillo, tanto como la vez anterior y su equipo técnico, han estado vacíos de propuestas, vacíos de cosas concretas. ¿Cuál es su primera apreciación con respecto al debate?
Creo que ha sido después de todo un debate alturado y se ha demostrado con transparencia y claridad que el señor Pedro Castillo, por más buena voluntad y deseos que ha tenido, hasta le ha sobrado tiempo, porque le han faltado argumentos y le han faltado propuestas. Y claro, todo se basa en que el pueblo lo dirá. El pueblo lo dirá. El pueblo ha repetido 10,000 veces lo del pueblo. Y eso no es gobernar. Gobernar es dirigir, orientar a un pueblo hacia un destino. Y ese destino tiene que ser erradicar la pobreza, generar puestos de trabajo. Y contrariamente, él ha dicho que va a nacionalizar, bueno, no lo ha dicho en el mismo debate, pero ha dicho que va a nacionalizar todos los medios productivos para que el Estado sea el único protagonista. Esa no es la forma de hacer, es un desconocimiento total. Es verdad que ha seguido en los lineamientos del ideólogo de su partido, porque él no es dueño del partido, es su ideólogo, se llama el señor Cerrón, y el señor Cerrón todavía tiene ideas trasnochadas, totalmente inviables, porque él ha dicho que es un partido marxista-leninista mariateguista, ¿no es cierto? Eso lo ha definido. Y lo ha repetido también Castillo, porque es el invitado de ese partido. Pero sabrán ellos que en los países donde se originaron el marxismo-leninismo, que es Rusia principalmente, y el otro país que fue contagiado por unos años como marxista-leninista, que es China, ninguno de esos países ya hay comunismo, ninguno. Ya Rusia está la libre empresa desarrollando ese país y están avanzando. Y en China, el hecho de haber liberado la libertad de empresa, empezando en el campo, porque todo era del Estado, todo lo manejaban los municipios y unos comités del pueblo, lo que quiere hacer Castillo, de alguna manera, manejaban, eso provocó el caos. Y cuando todavía está Mao, se produjo una hambruna fatal que produjo la muerte de 70 millones de chinos que murieron de hambruna. Ante eso nace el Tiananmen, la rebelión de los jóvenes, y después Deng Xiaoping pone las reglas de juego. Y dice, ¿quién ha dicho que socialismo y comunismo es de todo el Estado? Es sinónimo de pobreza. Tenemos que crear las condiciones en China para que haya muchos millonarios y muchos multimillonarios. Y en 35 años, amigos, yo lo he visto porque lo visito desde hace 30 años China, he visto cómo ha sido el desarrollo. ¿Pero en base a qué? A la empresa privada, a la iniciativa privada, a la capacitación, a la competencia. Lo que no se puede hacer en un gobierno marxista-leninista, no se pudo hacer ni en China, con el gran salto de Mao, ni en ningún país del mundo. Aunque hay 3 países que todavía se aferran a esos principios, que son Cuba, 60 años de pobreza y total abandono, y Venezuela, que es su seguidor o hijo de Cuba, y Corea del Norte, y también estamos viendo que en Nicaragua. En todos esos países se han perdido las libertades, el Estado es el protagonista de todo, y eso no queremos para nuestro país. Queremos un país digno, un país libre, un país con estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad social. No más enfrentamientos. Lastimosamente, el señor Castillo está llamando al enfrentamiento, está llamando al desorden, está convocando a sus bases. Eso es muy peligroso para nuestro país, que ya hemos sufrido la etapa del terrorismo, producto justamente del estatismo que practicó el gobierno militar. El gobierno militar en sus 11 años provocó el retraso de nuestro país de 40 años. El 90 recibimos de ese gobierno, el señor Fujimori y el que habla como vicepresidente y presidente del Congreso, un país quebrado, un país inviable, un país de perro mortero. Se negaron a pagar la deuda externa, inclusive en el Banco Central de Reserva, para que los amigos que entiendan, es como la caja, la tesorería de una casa o de una empresa. En el Banco Central de Reserva encontramos 150 millones de dólares en pérdida, en déficit. No tenían, estaban sobregirados. Hoy día la pandemia nos encuentra, gracias a esas reformas que hicimos en la primera parte democrática de Fujimori
y complementado en la Constitución del 93, hoy día la pandemia nos desnude y nos descubre, efectivamente con muchas deficiencias, pero con más de 80.000 millones de dólares en reservas internacionales netas, positivas. Quiere decir que hemos crecido y queremos seguir creciendo, pero con un salto al vacío, con el gobierno del señor Castillo, con el supuesto gobierno, va a ser un retraso total, una pobreza alarmante, y muchos vamos a tener que irnos del país porque lógicamente no vamos a tener las condiciones para seguir construyendo el futuro de nuestro país. Ahora, don Máximo San Román, la gente pobre, la población más pobre, más vulnerable, que recuerde usted que después de la pandemia es prácticamente un 10% más de pobreza. Sí. Estamos hablando de haber estado en 20% de pobreza, que eso es más o menos 6 millones de peruanos. Ahora tenemos unos 9, 10 millones de peruanos en situación de pobreza. Hay 6% más de informalidad, o sea, significa que hay más trabajo precario, los sueldos han bajado casi en un 50%. Hay datos muy importantes que en la misma Asociación de Contribuyentes del Perú y el Instituto Peruano de Economía, todos hemos estado analizando en este tiempo. Esa gente pobre no entiende a veces cómo es que le va a pegar a ellos, porque lo que usted dice es muy cierto, es decir, el modelo socialista no ha funcionado, número uno, el Estado cuando se hace cargo de las cosas la pasa peor, o sea, lo hace peor, también es totalmente cierto, y número tres, la violencia, la amargura y este llamado a la división tampoco funciona. Las tres cosas que usted ha dicho son absolutamente ciertas. Pero ¿cómo reformamos al Estado? ¿Cómo hacemos esa reforma al Estado para que ese poblador nos crea esta vez? Porque si yo fuera ese poblador, yo escucho sus palabras y también me digo a mí mismo, bueno, eso ya me lo han repetido antes. Y yo no recibí nada de ese modelo económico durante 20, 25 años. Totalmente de acuerdo, amigo. Que lo que hace falta es algo que no pudimos hacer nosotros en democracia. No. Le voy a comentar. Encontramos un país quebrado, un país inviable, y pedimos delegación de facultades al Congreso para que nos dieran en 4 temas. Promover el empleo, como ahora, 0 empleo, mi hermano, 0 empleo. Promover la inversión nacional o extranjera, 0 inversión. Todos los peruanos querían vender sus cosas e irse a cualquier país del mundo. Venezuela era un atractivo. ¿Cuántos miles de jóvenes se han ido a Venezuela a buscar trabajo y han triunfado allá? Porque en ese país había un desarrollo económico. Después había lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo. Lucha frontal. Leímos las 130 leyes que cambiaron el destino de nuestro país. Firmamos hasta los convenios internacionales de protección a la inversión. Ahí está una confusión de los seguidores de Castillo. No está en la Constitución la firma de los convenios internacionales. Eso lo hemos hecho como gobierno soberano en el primer periodo del señor Fujimori, porque era la única forma de atraer la inversión extranjera y garantizar su permanencia aquí. Claro, esto ha sido mal utilizado, es verdad, se han excedido, hay que corregirlo, pero no está mal. Gracias a eso hemos tenido inversión nacional y extranjera, vale decir, confianza para desarrollar una actividad económica en nuestro país. Faltó que, lo que usted ha dicho, leyes para reformar el Estado. Eso es la clave. Y lastimosamente no nos dieron las delegaciones por un tema tonto que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo en ese momento. Entonces, ha quedado pendiente. ¿Sabe cuántos años? 30 años. 31 años que no se hace reforma en el Estado. Tenemos un Estado extremadamente grande, extremadamente burocrático, extremadamente ineficiente. Y por la denuncia de algunos alcaldes y gobernadores, hasta un Estado coimero. O sea, para que libere, ojalá que no sea cierto, pero lo han denunciado, para conseguir que liberen un presupuesto para su región o para su municipio, tenían que dejar el 5 y 10% del presupuesto. No puede ser. Tenemos que tener un Estado eficiente, moderno, informatizado, y todo está en nuestras manos. Lo podemos hacer. Y así vamos a poder tener un poder judicial que verdaderamente haga justicia. Tenemos un poder judicial que los tinterillos manejan a los jueces. Los tinterillos, con tinterilladas, no sé si entienden ese término. Es buscar pretextos para alargar, para proteger, para cuestionar, para observar. Y los juicios
duran decenas de años. Tenemos que tener y exigir un poder judicial que haga justicia oportuna y que meta a la cárcel a aquellos delincuentes que se apropiaron de dinero ajeno, y más si se apropiaron dinero del Estado, deberían tener doble pena, porque aquel que roba al Estado le quita de la boca el alimento, le quita al individuo más humilde, a lo que usted dice, la posibilidad de educarse, de capacitarse, de vivir bien, le quita al pueblo de no tener institutos tecnológicos del más alto nivel para que se preparen y que se conviertan en protagonistas, generadores de puestos de trabajo, transformadores de nuestras materias primas y exportadores de sus productos manufacturados. Eso es lo que queremos para el país. Igual la reforma educativa. Es un engaño. Los jóvenes, cuando entran a las universidades nacionales y privadas, lastimosamente son engañados, porque salen con el título, pero el título, humano, no sirve ni para limpiarse el sudor, sino va acompañado del conocimiento. Y la única forma de tener conocimiento es con práctica. Vale decir, esas universidades deberían tener los laboratorios de primer nivel, donde hacen sus prácticas, donde ejercitan sus proyectos y donde inclusive tienen la posibilidad de descubrir su capacidad inventiva de innovación. Acabo de visitar Estados Unidos en Cleveland y la universidad tiene incubadoras de empresas de donde los chiquillos están poniendo en práctica sus inventos. Nuestros laboratorios, tenemos universidades que tienen facultad de industrias alimentarias, no tienen ni siquiera un molinito para que puedan moler los granos. Eso no puede ser. Entonces, ¿dónde aprenden esos muchachos? En la práctica. ¿Dónde? En las empresas. Cuando los ayudantes de limpieza que han aprendido a manejar, les tienen que enseñar a los ingenieros que salen de las universidades. Tenemos que hacer una reforma, tenemos que construir más de 50 centros, institutos tecnológicos del más alto nivel para formar esa gente que está esperando a nuestro país que se le dé valor agregado, transformación de nuestras materias primas y que no seamos tan vulnerables. De acuerdo, don Máximo San Román, para ir terminando, porque el tiempo siempre es un poco fastidioso. Primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori de ganar las elecciones. ¿Cuáles para usted serían las 3 o 4 medidas, normas que arrancaría implementando así rápidamente? Tenemos la propuesta clarísima. Tu salud, la salud de nuestra población es lo más importante. Sin salud, mi hermano, no se puede hacer nada. Entonces tenemos que hacer una gran cruzada, pero apoyados en todas las instituciones de nuestro país. Cumplen una función trascendental e importante las iglesias, no solamente las católicas, las evangélicas y las de otros credos. Agrupan. ¿Qué más? Las organizaciones sociales, los clubes de madres, vale decir, los sindicatos de trabajadores, la CGTP y todo, y nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que hacer una gran cruzada de salvación, una especie de frenar esa guerra de virus que estamos siendo atacados para poderlo desterrar. Y la otra cosa, acelerar la vacunación de nuestra gente, de todos nuestros peruanos, y eso lo ha garantizado el señor Neuhaus, quien ha dicho que se va a aplicar 160,000, ya ha calculado él rápidamente, y él tiene práctica, tenemos en quién confiar, él tiene práctica, 160,000 vacunas diarias para eso, y seguramente lo va a superar, porque siempre él se pone un escalón bajo para poderlo superar. Estamos seguros que con su conocimiento y su experiencia lo vamos a poder superar. Después, tu comida. Nuestra gente, hay mucha gente desnutrida. Tenemos que saber utilizar nuestros recursos. Hay un gran sector de nuestra población que todavía sufre de anemia, especialmente nuestros niños. El futuro de nuestro país está creciendo con anemia. Y cuando se crece con anemia, se duermen en las clases, mi hermano, no aprenden. Entonces tenemos que curar eso. Para eso tenemos el hierro de origen orgánico, que es casi gratis para incorporar en su dieta alimenticia, en sus galletas. Ya tenemos un caso, un muchachito, Julio Garay, en Ayacucho, que hace las galletas para combatir la anemia. Igual que las galletas se puede poner en los panes de las tortas, en las sopas, en todo. ¿Qué es lo que cubre la anemia? El hierro de origen orgánico. Eso se puede hacer, lo tenemos que hacer, ya tenemos experiencias demostradas para masificarlo. Y lo otro, tu trabajo. Para tu trabajo tenemos que primero
aprovechar ese potencial que tenemos los peruanos. El Perú es el campeón mundial de emprendedores. ¿Pero qué les falta? Les falta una orientación, una asistencia técnica, pero paralelamente el acceso al crédito. Entonces, ahí también Fuerza Popular, conjuntamente con todo el equipo, con lo que integramos con nuestras opiniones, ha dicho que tenemos que dar un financiamiento a largo plazo. Financiamiento, o sea, extender el plazo. En los primeros 4 años, 0 interés, ¿no? Y después que vayan pagando poco a poco. ¿Para qué? Para tratar de que recuperen el capital que han perdido. Hay muchos pequeños empresarios, artesanos y todos que han quebrado, los señores de los restaurantes. Entonces hay que ir de la mano hacia el desarrollo. Pero tenemos trabajo, muchísimo trabajo. En el caso mío les quiero confiar que esta pandemia realmente no nos ha afectado. Yo sigo exportando máquinas hechas con estas manos, con esta cabecita, al extranjero, al mundo. Mi representante está en San Francisco, California, y el otro representante está en Italia, en Tiene. Y a ellos estamos despachando, estamos duplicando nuestras horas de trabajo, imagínense, para poder atender. Estamos despachando por contenedores, máquinas, producto peruano, hecho con tecnología peruana que se exporta al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer con todo. Y en la ganadería, y en la agricultura, tenemos que masificar una experiencia que también tenemos probado. Cómo sacar de la pobreza a mis paisanos que han nacido en mi tierra, 3.500 metros de altura, donde solamente crece paja. Podemos criar alpaquitas, llamitas y vaquitas sin ningún propósito. Hemos encontrado una variedad de alfalfa que crece a esa altura y no necesita riego. Y esa alfalfa crece hasta 70 centímetros. Con ese alimento se puede alimentar ganado de alta calidad genética. Yo he traído 2 vacas por avión desde Austria para poder ayudar a mis campesinos, a mis paisanos, y demostrarles que una vaca que antes producía leche apenas para su cría, hoy día esa vaca produce para su cría y 50 litros de leche. Esa es la forma de sacar de la pobreza sin mayor costo, sin mayor inversión, pero el Estado tiene que estar comprometido en estos proyectos de desarrollo. Ya lo tenemos demostrado, hay que masificarlo. Yo estoy seguro, ojalá pueda vivir para encontrar a mi país en las partes altas un emporio de riqueza ganadera, donde estemos exportando toneladas de productos lácteos manufacturados a esa altura, quesos, mantequilla, quesos madurados. Es decir, vamos a continuar apoyando el proyecto de Sierra y Selva Exportadora para que nuestros alcaldes, nuestros gobernadores compitan, y vamos a premiar, no soy partidario del castigo, premiar a los mejores alcaldes. Ya lo hicimos. Excelente. Cuando el ingeniero Velázquez estaba de director de esa institución, hemos apoyado a agricultores, cafeteros, cacaoteros, alpaqueros al mundo. Han estado en Europa, han estado en Estados Unidos, visitando diferentes lugares, contactando, y hemos logrado que con esa presencia han podido multiplicar el precio de sus productos como el café. La exportación es importantísima, la exportación es todo. En vez de estar tratando de controlar las importaciones, lo que hay que hacer es fortalecer las exportaciones, porque eso es lo que genera más plata para los productores. Se nos ha ido el tiempo, don Máximo San Román, clarísimas las cosas: comida, salud y trabajo, y definitivamente un apoyo a las zonas rurales, al agro, a la ganadería, a esas zonas alejadas que siempre han sido las más olvidadas por el Estado. Muchas gracias por su tiempo, mucha suerte en lo que queda de la campaña. Yo le he pedido indirectamente, porque yo no tengo ningún contacto con la señora Keiko Fujimori, que el día de hoy sigan presentando a su equipo técnico, sigan mostrando a su equipo técnico de manera formal, porque tiene gente muy capaz. El equipo técnico de la señora Keiko Fujimori tiene que salir a hablar formalmente, a hacer sus propuestas, así como usted lo está haciendo ahora, y esperemos pues que el pueblo sepa votar este 6 de junio de manera inteligente. Y por mi parte también nos tenemos que ir, así que muchas gracias por estar en A Fondo. Nos vemos mañana a las 8:30. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Ya te vas a ir tú pues son pueblos quitis. Tu pananchicama. Ama pantallis choca domingo muchay. Jargangitis cada estado. Fuerza Popular, Democracia Canama. Ya para la participación. Tu pananchicama ya está más segura. Hemos presentado A Fondo,
con José Ignacio Beteta.